Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 11 del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad continuaremos un poco con la clase anterior y profundizaremos el tema de la subrasante y también empezaremos a introducir el concepto de pavimento flexible. Esta clase va a estar dividida en una primera parte que mencioné recién y posteriormente vamos a continuar con otra parte más en el sentido de las propiedades del hormigón, ¿cierto? Y del pavimento flexible que es el asfalto. Y así no queda tan larga. Entonces, en esta primera parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, por un lado vamos a ver lo que es la subrasante, como decíamos, requisitos, ensayos, clasificaciones y cómo yo puedo ir ya pensando en el diseño, ¿cierto? En el CBR de diseño y por tanto cómo puedo ir empezando a diseñar para ver qué soporte tiene esta subrasante. Y después en una siguiente parte de esta clase vamos a hablar de la introducción al pavimento flexible, ¿cierto? Entendiendo las etapas, ¿cierto? Las definiciones y también algunos tipos y usos, ¿cierto? Finalizando en esta parte con el reciclaje, ¿cierto? De este tipo de pavimento. Y como les decía, va a haber una siguiente parte donde vamos a entrar más en profundidad sobre las propiedades del pavimento, tanto flexible como rígido. Entonces partamos por la subrasante. Esta subrasante es un poco la foto que aparece acá, ¿cierto? Este suelo natural. Y lo primero que nos hacemos la pregunta, ¿cierto? ¿De qué nos sirve entender y caracterizar la subrasante? ¿Cómo la caracterizamos? ¿En qué repercute nuestro diseño? Y eso es súper importante preguntarse, ¿cierto? Porque hoy día la subrasante hay que entenderla como este suelo natural, ¿cierto? Y este suelo natural es la capa donde va a estar de soporte, ¿cierto? Donde yo me voy a apoyar. Tiene mucha incidencia, ¿cierto? En la estabilidad cuando tengo que hacer cortes, ¿cierto? También es importante saber cuando tengo esta subrasante si voy a poder extraer de ella, ¿cierto? Áridos o a tener que traer de otros lugares, ¿cierto? Entonces es súper importante la subrasante por diferentes motivos. Aquí aparece un poco esa recopilación, ¿cierto? Por un lado hay ciertas etapas, ¿cierto?, que se necesitan para poder estudiar la subrasante, y por otro lado es importante tener ciertos objetivos de por qué es importante estudiar la subrasante. Entonces, y tal como decíamos, es importante el punto de vista de cuando tengo que hacer cortes, ¿cierto?, taludes, etcétera, con temas de estabilidad. También es importante entender esta técnica de alineamiento, ¿cierto?, horizontal, vertical, ¿cierto?, tiene que ver esa factibilidad, si es posible o no. Especialmente por esas diferencias de cota, ¿cierto? Y también el tema de empréstito, ¿cierto? O sea, el tema de cómo yo puedo extraer áridos o no, ¿ya? El tema de la capa freática, yo puedo ver si tengo estas napas subterráneas, ¿cierto? Quiero saber qué tanta agua puedo tener en el suelo, ¿cierto? Con estas napas subterráneas. Puede ser un suelo medio pantanoso o no, ¿cierto? En fin, y también me sirve un poco para el diseño y otras cosas como la localización de ductos subterráneos, ¿cierto? Me permiten también verificar eso. Entonces, para poder estudiar la subrasante, ¿qué es lo que se hace? Bueno, las calicatas es la técnica más común, ¿cierto? Visual, ¿cierto? Se hacen a profundidad, ¿cierto?, de 1,5 a 3 metros y permite entonces tener un corte, ¿cierto?, ahí de verificación, ¿cierto?, de los estratos del suelo, ¿cierto?, de esta subrasante. Entonces, ¿qué es lo que me exige, ¿cierto?, el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Me exige que tengo que hacer calicatas cada 250 metros, ¿cierto?, en mi proyecto, ¿cierto? Y en ese sentido, obviamente, va a ir dependiendo un poco el trazado, ¿cierto?, que yo diseñe. Si yo diseño un trazado en la etapa anteproyecto, de cierta forma, yo voy a hacer ciertos calicatas iniciales en esa etapa, en el anteproyecto, y posteriormente voy a tener que hacer algunos otros calicatas también en la fase más de ingeniería de detalle, y muchas veces en esa etapa el proyecto se modifica. Entonces también es importante ir verificando cuándo voy a hacer las calicatas, y eso se va viendo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Entonces, y lo importante principalmente de esta diapositiva es también cómo se estudian las muestras, ¿cierto?, de las calicatas. Bueno, y ahí tenemos principalmente la granulometría, la clasificación del suelo y el CBR, que lo hemos mencionado también, ¿cierto?, en la clase anterior. Ahora, importante aquí también el concepto de la granulometría, ¿cierto?, que decíamos. Hay veces que la calicata se hace en la calzada, como aparece en la foto, ¿cierto? Y hay otras veces, ¿cierto?, que se hace a un costado, ¿cierto? Obviamente aquí en
en la foto aparece que se hace en la calzada, entonces eso significa que va a tener que desviar el tránsito, significa reposición del material después, posteriormente, etcétera. Pero tiene que ver ahí cómo yo quiero ir analizando, ¿cierto? Si quiero investigar sobre el terreno, ¿cierto? Más bien lateral al pavimento o en el mismo pavimento, y ver qué pasa ahí entendiendo esas capas directamente del asfalto. Ahora, la Calicata entrega unos estratos de esta manera, ¿cierto? Uno va a tener primero la capa de hormigón, ¿cierto? O asfalto, ¿cierto? Y ahí van a ir apareciendo las siguientes capas, ¿cierto? Del suelo. Bueno, tenemos diferentes ensayos, ¿cierto? Algo que algunos ya hemos hablado, ¿cierto? En otras clases, pero aquí hay ensayos, ¿cierto? De humedad, ¿cierto? De capacidad de soporte, módulo resiliente, entre otros, ¿ya? Lo importante de la clasificación de los suelos es que los suelos se clasifican de dos maneras principalmente. Por un lado, suelos que van a ser gruesos, y por otro lado suelos que van a ser finos. Y en ese sentido, como un poco uno va ordenando esto de los suelos, tiene que ver con las fuerzas de interacción, ¿cierto?, que gobiernan los suelos. Un suelo fino va a estar más va a estar interactuando las fuerzas más bien de químicas y eléctricas. En cambio, un suelo más grueso van a estar interactuando estas fuerzas gravitacionales. ¿Ya? Entonces, bueno, yo tengo la forma de ir entendiendo esto desde el punto de vista de esta granulometría, ¿cierto? Yo voy a ir entendiendo también las diferentes formas de clasificar el suelo, ¿cierto? Y esto van a estar determinados por estos tamices, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco los tamices que hemos hablado en la clase anterior? Y nosotros nos vamos a concentrar en el método AASHTO, ¿cierto? Que va a ir entregando, ¿cierto?, cuánto material se va quedando, ¿cierto?, en esos tamices, ¿cierto?, cuánto va pasando y cuánto se va quedando, ¿cierto? Y en ese sentido voy a ir identificando qué tamiz y cómo se va haciendo la composición del suelo, y eso va a ir repercutiendo, ¿cierto?, en el tamaño, ¿cierto?, de la muestra, del material y de la plasticidad, ¿cierto? Entonces yo necesito que el material de la subrasante sea bien graduado. Y eso muestra un poco esta figura, ¿cierto? Este gráfico. Entonces yo voy a tener bien graduado, se entiende como que voy a tener material pequeño, ¿cierto? O sea, piedras pequeñas, piedras medianas, piedras grandes, etcétera. Si ustedes se fijan, las otras líneas punteadas muestran cosas contrarias, ¿cierto? O sea, pueden haber momentos en que no tengo mucha graduación, estoy totalmente con piedras muy grandes, por ejemplo. En algunos otros momentos me mando saltos, tengo pequeñas, pero después tengo piedras muy grandes también. Entonces eso no estaría adecuado desde el punto de vista de la resistencia, ¿cierto?, que yo quiero tener en el suelo. Es importante también otros componentes como el coeficiente de uniformidad, ¿cierto?, el coeficiente de curvatura, que son elementos que se van midiendo, ¿cierto? Entonces ahí de alguna manera uno va entendiendo cuándo es bien graduado, cuándo va entendiendo estos coeficientes. También uno va entendiendo también acá ciertos índices, ¿cierto? Y acá el índice de Test-Belk, que va mostrando, ¿cierto?, el límite, ¿cierto?, de contracción, límite plástico, límite líquido. Probablemente esto ustedes ya lo vieron en los cursos de suelo, pero bueno, recordar algunas cosas, ¿cierto? Y uno va entendiendo estos índices, ¿cierto?, para poder de alguna manera entender de nuevo tamaño, plasticidad, etcétera. Y en ese sentido también ustedes probablemente ya han estudiado el índice de plasticidad, ¿cierto?, con esto de la cuchara de Casagrande, ¿cierto?, y han empezado a estudiar un poco todo esto, ¿cierto? Y esto sirve específicamente para la clasificación de suelo, ¿ya? Entonces el método AASHTO nos permite tener cierta clasificación, ¿cierto?, y nos permite separar entre suelos gruesos, ¿cierto?, suelos finos, ¿cierto?, que son los principales suelos, ¿cierto?, y en ese sentido voy a tener esta nomenclatura, ¿cierto?, de suelos A1, A2, etcétera, ¿ya? Mientras más cercano a la 1 son suelos mejores, y mientras más cercano a la 8 son suelos peores, ¿ya? Eso tiene que ver con la composición del suelo, ¿cierto? O sea, aquí aparecen un poco las tablas, ¿cierto?, donde yo voy mostrando el tipo de suelo, ¿cierto?, y esta clasificación con la terminología de los grupos, ¿cierto?, de la 1, A3, A2, etcétera.
¿ya? Entonces, obviamente, como les decíamos, el suelo A1, A2, A3 son mejores que los suelos A4, 5, 6, y tiene que ver con esta composición, ¿cierto? Suelos granulares tienen mejor resistencia que los suelos finos, ¿cierto? Esto de la arcilla que habíamos hablado también incluso en la clase anterior, ¿ya? Y esta tabla un poco resume eso, ¿cierto? Cómo se van clasificando. Ya vamos a explicar por qué es importante esta clasificación. Importante también que también los suelos a nivel de subrasante se va midiendo la densidad y la humedad, ¿cierto?, óptima, y eso se da principalmente por el ensayo, ¿cierto?, Proctor modificado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que busca este ensayo? Bueno, es básicamente la relación humedad, ¿cierto?, en el eje horizontal, y densidad, ¿cierto?, en el eje vertical, y uno va construyendo estas curvas, ¿cierto?, donde se da cierta compactación óptima. Esa compactación óptima se da, ¿cierto?, como a la densidad seca, ¿cierto?, la mejor compactación posible. Entonces, y de esa manera uno va obteniendo este tipo de ensayo, ¿cierto? Hay otros tipos de cosas que hay que revisar, ¿cierto? Como por ejemplo la conductividad, hinchamiento, helada, etcétera, y eso tiene que ver principalmente si es que el proyecto incluye zanjas de infiltración o otros temas que tienen que ver más bien con el flujo de agua, ¿cierto?, en el suelo. Entonces acá hay todo un tema de conductividad hidráulica, ¿cierto?, que ustedes pueden revisar con calma, y se va analizando, ¿cierto?, especialmente a través de la ley de Darcy y entre otras cosas, ¿ya? Y aquí aparecen otras tablas también, otras relaciones importantes que ustedes pueden ver. Entonces, y propiedades mecánicas, ¿cierto?, de estos suelos a nivel de subrasante, que es lo que nosotros vamos a preocuparnos principalmente. Bueno, si estamos en asfalto, vamos a preocuparnos del módulo resiliente, ¿cierto? Y si estamos en hormigón, vamos a preocuparnos de este módulo de reacción de la subrasante. Entonces, ¿y cómo vamos a ir trabajando esto? Bueno, hay diferentes técnicas de ensayo. El CBR puede ser en laboratorio, también puede ser en terreno, y el módulo resiliente también puede ser en laboratorio, como también in situ. Y en ese sentido se le va aplicando ciertas cargas, como placas de carga, y se va viendo la deformación, ¿cierto?, del suelo. Y este módulo de reacción de la subrasante se hace a través, como decíamos ahí, del ensayo de placa de carga. Entonces el ensayo CBR, ¿cierto?, ya lo hemos conversado en la clase anterior. Se trata de esto que se ve aquí, ¿cierto? Es un ensayo empírico, ¿cierto? Y se le va haciendo golpes, ¿cierto?, a este cilindro, ¿cierto? Y este cilindro va penetrando, ¿cierto? El dial va penetrando, ¿cierto?, y va marcando esa penetración, ¿cierto? Y entonces uno va viendo cómo se genera entonces esta cantidad de golpes, ¿cierto?, y cuánto va penetrando, ¿cierto? Y ahí entonces uno puede ir entendiendo, ¿cierto?, los megapascales asociados, ¿cierto?, a esta penetración, ¿cierto? Entonces, cuán compactado está. Acuérdense que es un tema de compactación, no necesariamente de capacidad, pero se relacionan, ¿cierto? Y este ensayo de alguna manera hoy día está asociado con la clasificación del suelo, y esto es importante, ¿cierto?, porque dependiendo si el suelo es A1, A2, A4, etcétera, yo voy a ir teniendo un CBR un poquito diferente, como un poco aparece en esta diapositiva, ¿cierto? Voy a tener diferentes condiciones aquí, y esto te lo da directamente el manual de carretera, ¿ya? Entonces, y acuérdense un poco cómo era el CBR, ¿cierto? Uno le va haciendo este análisis, ¿cierto?, de golpes, ¿cierto?, con estos golpes de 10 golpes, 25 golpes y 56 golpes, ¿cierto? Y se va construyendo esta interpolación, ¿cierto?, para la densidad, ¿cierto?, del 95%, esta densidad máxima compactada seca, ¿cierto? Y entonces para eso se calculaba un CBR, y ese CBR es el que yo voy a utilizar, ¿cierto?, para el diseño, ¿ya? Entonces eso se hace para la subrasante. Y acá está un ejemplo, ¿cierto? Ustedes pueden ir viendo, dependiendo del tipo de suelo, se va poniendo cierta condición, ¿cierto?, de las propiedades mecánicas que tiene que tener para el cálculo del CBR. El módulo de reacción de la subrasante también se puede calcular, y esto se hace a través de la placa de carga, ¿cierto? Entonces se hace una presión en el suelo, ¿cierto?, y se ve cuánto se deforma, ¿cierto? Y de alguna manera con eso uno puede identificar un poco cómo se calcula, ¿cierto?, ese valor. El módulo resiliente, ¿cierto?, con este ensayo triaxial se genera una presión de confinamiento, ¿cierto?, y se va generando entonces a forma cíclica, ¿cierto?, y se va viendo la deformación, ¿cierto?, que va teniendo el material. Entonces este ensayo es un poco más caro que el CBR, y
y por lo tanto un poco más complejo de realizar, pero también se utiliza, y así va uno haciendo este ensayo, ¿cierto? Como aparece ahí, la deformación, ¿cierto? Y a medida que uno va aplicando, ¿cierto? Esta presión, ¿cierto? También se puede hacer en terreno, ¿cierto? Con un penetrómetro, ¿cierto? Se va haciendo una penetración, ¿cierto? Al pavimento y se va estudiando, ¿cierto? De alguna manera el CBR in situ, ¿ya? Y eso es bastante interesante también de hacer. Y ahí uno utiliza esa fórmula, ¿cierto? Entonces a través de cuántos milímetros de penetración por golpe y la relación de la fórmula permite entender, ¿cierto?, cómo calcular el CBR. Ahora también como es súper empírico, hay ciertas correcciones cuando el suelo tiene agua, etcétera, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí también aparece un poco la forma, ¿cierto? El número de golpes, la lectura, ¿cierto?, de este penetrómetro, ¿cierto? Y la profundidad, y ahí se obtiene un CBR, ¿cierto? Ahora, lo más importante es que uno va a tener ciertas relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, hay una relación entre el CBR, ¿cierto?, y este módulo K, el CBR y el módulo resiliente, ¿cierto? Entonces, al final lo que se hace es más bien obtener el CBR, ¿cierto? Y después relacionar el CBR con estas otras variables, ¿cierto? Y ahí de esa manera calcular el valor K, el valor M sub R, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a evitar? Tener CBR menores a 3%. Eso significa que la subrasante es bastante mala, se va a romper el suelo, cualquier cosa que yo le ponga arriba va a ceder. Entonces lo que hago es reemplazar el suelo directamente o utilizar geotextil. Y eso aumenta un poquito la capacidad, ¿cierto? El CBR aumenta de 3 a 5%. Y para ello tengo que calcular un módulo resiliente combinado, ¿cierto? Entonces aquí aparecen los dos casos, ¿cierto? O reemplazo el material o utilizo geotextil. Y utilizo entonces este módulo resiliente combinado a partir de ciertas fórmulas que entrega el manual de carretera, y permito entonces obtener, ¿cierto?, este módulo resiliente, ¿cierto? Entonces, y hay un método de tramificación que me sirve para obtener el valor de diseño del CBR. Entonces yo tengo que agrupar un poco el suelo, ¿cierto? Tengo que saber qué clasificación darle al suelo. Van a ver en mi calicata, ¿cierto? Van a ver diferentes tipos de suelo. Yo tengo que ir agrupándolos y ir eligiendo entonces un CBR de acuerdo un poco a esa clasificación. Hay un primer criterio, un primer método que tiene que ver con el criterio del ingeniero, que es más bien agrupar ciertos datos de, por ejemplo, acá en este caso en el eje horizontal están los kilómetros del proyecto, los kilómetros de carretera del proyecto, y en el eje vertical está el CBR que se obtiene, y esto va a ir variando, ¿cierto? Entonces uno al ojo aquí agrupa, ¿cierto? Entonces tiene, al menos aquí uno podría decir, tiene 3 grupos. Y en este caso, por ejemplo, en el gráfico acá se marca línea punteada roja cuando se tiene el perfil 80, ¿cierto? Entonces a través de eso uno puede encontrar cierto suelo homogéneo, ¿cierto? Un grupo homogéneo de suelo. Pero por lo general lo que se hace es que el promedio dividido por la desviación estándar sea menor al 50%. Eso me permite tener un suelo que sea homogéneo, ¿ya? Ahora en el gráfico aparece este percentil 80. ¿Ya? Ahora este método es súper subjetivo porque uno va viendo al ojo cómo agrupar, ¿cierto? Los diferentes suelos homogéneos, y en ese sentido es un poco al ojo, ¿cierto? Y lo otro que se utiliza es, aquí está el paso a paso, ¿cierto?, del método del criterio del ingeniero, ¿cierto?, donde se explica un poco cómo se hace, pero la otra forma es ver la diferencia acumulada, que esto es un análisis a partir de técnicas estadísticas, que lo que hace es lo mismo. O sea, está en el eje horizontal, están los kilómetros del recorrido, ¿cierto?, del proyecto, pero en el eje vertical está este valor Z que depende de este elemento A, ¿cierto?, y este elemento A depende de valores de R y de X. Entonces ahí uno va a ir diferenciando los tramos. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, ahí aparece un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se puede ir clasificando los diferentes componentes. La distancia, ¿cierto?, va a ir variando, y hay un valor, ¿cierto?, un parámetro, P sub i, el número de intervalos, ¿cierto? Y voy a ir calculando entonces una distancia acumulada, voy a ir calculando el promedio, el área del intervalo, el área acumulada, y voy a ir calculando entonces este valor de Z. Entonces, para poder graficarlo posteriormente. Un ejemplo, entonces va a ver la distancia, el intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. El valor de parámetro, ese parámetro puede ser el módulo resiliente, ¿cierto?, el CBR, etcétera.
y hay un intervalo de distancia que se va a ir calculando, que es el de sub x, se hace la sumatoria acumulada y se va calculando posteriormente cada uno de estos puntos. ¿Se fijan? Y entonces y así yo voy a ir eligiendo después el valor correspondiente y voy a ir agrupando, ¿cierto? Formando esa curva que mostraba antes. Entonces esta técnica es un poquito menos subjetiva que la anterior, ¿ya? Y voy a ir creando entonces estas curvas, ¿cierto? Agrupando, ¿cierto? Estos suelos homogéneos, ¿ya? Entonces este método también se utiliza, un método ASHTO de diferencia acumulada. Ahora vamos al siguiente punto de esta clase, de esta primera parte. Bueno, introducción al asfalto, ¿ya? ¿Qué es lo que es el asfalto? ¿Ya? Bueno, aquí vemos una estructura de asfalto. Estas son las capas, si uno pudiera ejemplificar, ¿cierto? Tiene las capas asfálticas y la forma de pegar la capa asfáltica con la subbase y base granular, bueno, es con el riego de imprimación. Bueno, y posteriormente después de la subbase y base, ¿cierto? Está la subrasante, que es lo que explicábamos anteriormente, ¿ya? Entonces, pero también en las capas asfálticas uno podría hacer un zoom, ¿cierto? Y diferenciar entre capa de rodado, carpeta de rodado, capa intermedia o binder y base asfáltica. Y entre medio, ¿cierto? Siempre va a haber un riego de liga, que también es para pegar estas carpetas, estas capas, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, súper importante esto del riego de liga, súper importante esto del riego de imprimación, ¿ya? Y se usa siempre. Ahora, este es un ejemplo de riego de imprimación, ¿cierto? Entonces se echan estos componentes, ¿cierto? Y permite entonces un buen pegado, ¿cierto? De las diferentes capas, ¿cierto? Son emulsiones asfálticas de alguna manera y permite una buena adhesión. Bueno, ahí está la cancha imprimada ya. Con lo que conversábamos antes. ¿Y cómo se haría esto? ¿Cómo se prepararía el asfalto si uno lo hiciera a través del laboratorio, por ejemplo? Si uno lo hiciera en la casa, por dar un ejemplo. Bueno, primero uno calentaría los áridos, calentaría los elementos, ¿cierto? Que son los principales del asfalto, ¿cierto? Hay una mezcla, ¿cierto? Y uno al mezclar, ¿cierto? Ahí va a ir calentando esto, ¿cierto? Se va disolviendo, se va generando una sustancia de composición diferente, ¿cierto? Y se le agrega el asfalto en caliente, ¿cierto? Y uno le va agregando este asfalto en caliente al material anterior, al árido, y entonces ahí uno después homogeniza, ¿cierto? Mezcla. Y eso es un poco lo que se habla de esta mezcla asfáltica. Ahora, si uno lo lleva a la realidad, ¿cierto? Uno tiene las plantas asfálticas en la elaboración, son estas cajas adentro que están con mucho calor, ¿cierto? Porque por un lado entra el árido, se genera, entonces van rotando, ¿cierto? Este cilindro interiormente y como material va dejando entonces esta mezcla asfáltica en caliente que se deposita en un camión y este camión entonces lo lleva, ¿cierto? al lugar del proyecto donde se va a construir, ¿cierto? el camino. Entonces, y obviamente este camión tiene que tener entonces un cobertizo, ¿cierto? Porque tiene que mantener el calor, ¿cierto? De esta mezcla asfáltica. Y se hace en caliente porque eso permite tener trabajarlo de mejor manera, una mejor resistencia, entre otras cosas que vamos a ver en la próxima parte de la clase. Entonces, y se coloca, ¿cierto? La mezcla asfáltica con un chuzo se va midiendo, ¿cierto? La altura, ¿cierto? Entonces, esta terminadora, ¿cierto? O finisher, que se llama esta máquina, va dejando parejo, ¿cierto? Esta mezcla asfáltica en caliente, ¿cierto? Con un espesor parejo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces iba empujando el camión tolva que está adelante y el camión tolva por gravedad va botando entonces esta mezcla asfáltica en caliente, ¿cierto? También estas terminadoras, ¿cierto? Pueden ir en paralelo, ¿cierto? Entonces pueden ser en tándem o paralelo, ¿cierto? Y también, bueno, viene la compactación, ¿cierto? Viene la compactación con los rodillos, ¿cierto? Y entonces ahí va compactándose el material, ¿cierto? Y es súper importante lo que pasa, ¿cierto? En zonas que no son urbanas, ¿cierto? Donde la compactación no se hace hasta el borde, ¿se fijan? Porque si lo hiciera hasta el borde se me desmorona, ¿cierto? A diferencia de lo urbano, ¿cierto? Que como tengo solera, ¿cierto? Yo tengo confinamiento a los bordes y puedo sí llegar hasta el borde con la compactación. Entonces es una buena diferencia. Viene el riego de liga, ¿cierto? Que lo importante, ¿cierto? Para ir pegando las diferentes capas, como decíamos, son estas emulsiones asfálticas.
Y acá es importante diferenciar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un asfalto con lo que es un alquitrán? Entonces, recordar que el alquitrán es material principalmente vegetal, y el asfalto es orgánico, no es vegetal, ¿cierto? Y es el que se usa hoy día para generar estas mezclas asfálticas en caliente, ¿ya? Antiguamente se hacían pavimento en alquitrán, pero con la técnica de hoy día se ha dejado de usar, especialmente también porque después son cancerígenos, tienen otros problemas el alquitrán, y el asfalto es un material mucho más usado hoy día por lo mismo. Bueno, el asfalto, ¿cómo se obtiene? Bueno, viene de un proceso de destilación, ¿cierto? Temperatura, ¿cierto? Va quedando fuera el gas, la gasolina, etcétera, y lo último que va quedando es el asfalto, que no se evapora, ¿cierto? Queda ahí, y hay diferentes tipos de asfalto dependiendo un poco de la composición de este asfalto que va quedando, ¿cierto? De este residuo, y ahí hay algunos que vienen de Venezuela, de sectores de Arabia, de África, etcétera, y van a tener diferentes proporciones, ¿cierto? De asfalto residual, ¿cierto? Dependiendo su forma de fabricación. Y también el asfalto puede venir de forma natural, como esto pasa en este lago, ¿cierto? En Trinidad y Tobago. Ahora bien, aquí obviamente viene mezclado, ¿cierto? Con lo que pasa ahí del punto de vista puede tener algunos contaminantes, el punto de vista de que puede tener suelo, ¿cierto? Arcilla y otras cosas que puede tener este lago, ¿cierto? Pero se puede limpiar, ¿cierto? Y se utiliza directamente y se traslada, ¿cierto? A los lugares, ¿cierto? Del proyecto mediante un proceso tal vez de limpieza anterior. ¿Y cómo funciona un poco la refinación del petróleo para la producción del asfalto? Bueno, viene este petróleo, ¿cierto? Que sale, ¿cierto? Y a través de la temperatura va generando, ¿cierto? Diferentes materiales, y ahí entonces cada uno de los materiales van saliendo y van siendo procesados por otros caminos, y al final aparece el asfalto y se va almacenando, ¿cierto? Ahora, ese asfalto puede venir como cemento directamente, y también puede venir modificado, uno le va agregando más cosas como elastómero, ¿cierto? O agua emulsionante, ¿cierto? O incluso látex, ¿cierto? Y se va generando otros tipos de asfalto, ¿cierto? Que se utilizan para diferentes cosas, ¿ya? Bueno, producción a nivel nacional, nosotros producimos asfalto, ¿cierto? Y tenemos dos refinerías, ¿cierto? Una en Concón y otra en Lenga, y esos son lugares donde se produce el asfalto, y hay algunos que son importados también. Entonces hay una producción también que viene de importación, y la importación puede venir a granel. Entonces son unos barcos gigantes, ¿cierto? Y vienen a granel, y entonces se depositan ahí el material en los puertos, pero también es importante también el traslado, ¿cierto? Entonces es toda una logística no menor que se genera ahí en los puertos, ¿cierto? Donde vienen estos camiones que trasladan este material que viene de granel en los barcos, ¿cierto? Y entonces se lo trasladan y lo acopian en otros lugares. También hay una forma de importación que es a través de contenedores, ¿cierto? Y esta es un asfalto en frío, ¿cierto? Entonces uno se evita un poco estos gigantes camiones, ¿cierto? Entonces con estos contenedores puede utilizar esta técnica, y también pueden venir en sacas, ¿cierto? Donde de alguna manera se vienen también en frío, ¿cierto? Y uno después los calienta y lo utiliza para el proyecto. Entonces hay ciertos terminales donde se produce este acopio, ¿cierto? De asfalto, ¿cierto? Y hay diferentes en el país, ¿cierto? Y es importante también que hay diferentes tipos de mezcla, ¿cierto? Y ese tipo de mezcla va a estar dependiendo de la granulometría, del porcentaje de huecos, la temperatura es súper importante, el proceso de mezclado y también el origen del agregado, ¿ya? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la granulometría, aquí es súper importante también entender el tema de los tamices que hablábamos, ¿cierto? Entonces voy a tener un diferente tipo de densidad, de alguna manera, del material, ¿cierto? Entonces voy a tener una mezcla súper densa, por ejemplo, puedo tener una densa no tan densa, ¿cierto? Puedo tener una mezcla que puede ser semidensa, entonces puede tener un salto, por ejemplo, que es esta curva gris, por ejemplo. Entonces tiene un salto, es semidensa porque hay una parte que contiene tal vez un poco más de huecos, ¿cierto? Y ahí va a ir dependiendo un poco para qué uso le doy. Entonces aquí hay un ejemplo de mezcla asfáltica semidensa, ¿cierto? Entonces se ve que es un poquito más porosa.
Y aquí, por ejemplo, uno puede ver diferentes tipos, ¿cierto? Una mezcla asfáltica densa, que es lo que se ve a un costado de la línea blanca, ¿cierto? En cambio, al otro costado se ve un microagregado, ¿cierto? En caliente, por ejemplo. Son diferentes tipos de asfalto que se utilizan dependiendo de la granulometría. Y acá hay un ejemplo también, la foto a la izquierda, ¿cierto? Muestra una mezcla asfáltica densa, donde se ve que hay un buen mix y muy compacto de piedras pequeñitas, ¿cierto? Grandes, muy pocos huecos, etcétera. Y lo que está a la derecha, ¿cierto? Es una mezcla que está un poquito más semidensa, ¿cierto? O sea, hay un poquito más de huecos y eso permite que sea más poroso. Y en ese sentido puede permitir que el agua, por ejemplo, entre, ¿cierto? Y pase, ¿cierto? Entonces eso sirve, por ejemplo, este pavimento para lugares donde sea muy lluvioso. Entonces uno genera entonces esta porosidad y permite un mejor drenaje. Y eso es más seguro para los vehículos, por ejemplo. Entonces ahí debe tener, dependiendo un poco este contenido de vacío, ¿cierto? La temperatura es súper importante. En general acá vamos a trabajar sobre mezcla asfáltica en caliente porque permite un mejor trabajo, ¿cierto? Se maniobra mejor, se puede trabajar mejor el material así y tiene mejor resistencia. Pero también se puede trabajar de forma fría también. No es muy común acá en Chile, pero también se utiliza esta técnica y también se puede comprar de alguna manera estas mezclas ya dosificadas, ya preparadas y se compacta in situ, ¿cierto? Con algunos elementos, ¿cierto? Algunos equipos más pequeños, ¿cierto? Y también hay otras formas, ¿cierto? De poder hacer mezclas, ¿cierto? Y poder ir trabajando en terreno. Tiene que ver con estas mezclas en sitio, ¿ya? Cómo se va haciendo el reciclaje. Y aquí aparece, por ejemplo, una máquina donde uno puede ver, por ejemplo, en la parte de la izquierda, ¿cierto? de la figura, el pavimento puede tener grietas, puede estar en mal estado, ¿cierto? Y a medida que avanza esta máquina va dejando en la parte de la derecha, en la parte de atrás, ¿cierto? Va dejando un pavimento que está completamente renovado, ¿cierto? Y lo que está haciendo es más que nada romper un poco lo existente, utilizar mezcla asfáltica, ¿cierto? A partir de ahí, y con eso de alguna manera va mejorando, ¿cierto? El pavimento existente, ¿cierto? Entonces se genera menos gases invernadero, etcétera, más ecológico, etcétera. Y es algo que tal vez no se usa mucho hoy en día en Chile. Y esto es un poco los diferentes tipos, ¿cierto? De capas estructurales dependiendo de las aplicaciones. El tradicional es lo que ustedes ven arriba a la izquierda, ¿cierto? Tenemos la capa asfáltica, ¿cierto? La base granular y después la subbase granular. Y lo que vemos a la derecha arriba sería el full dip, que sería lo que mencionábamos en la diapo anterior, donde se genera entonces este reciclaje, ¿cierto? Se genera una muy buena base asfáltica y sobre esa se genera la carpeta asfáltica. Y también en algunos casos se hace un recapado sobre hormigón. Entonces el hormigón puede estar en mal estado y lo que se hace es generar una carpeta asfáltica sobre el hormigón, ¿ya? Y finalmente terminar esta primera parte de la clase con algún glosario, ¿cierto? Importante que de repente las palabras pueden confundir en Chile, Estados Unidos y en Europa. Asfalto y mezcla asfáltica puede ser escrito o mencionado de diferente manera, entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esa sería la primera parte de la clase, ¿cierto? Y continuaremos con la segunda parte de la clase para profundizar sobre las propiedades del asfalto y del hormigón. Muchas gracias.